Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Continuamos este tema, estos mensajes de aquí nuestro amigo Homero Torres, muy interesantes, que nos hace pensar. Y sobre todo dice que Dios no es el culpable de esto, es el hombre, que estamos destruyendo todo. Y continuando con este problema, yo saco una parte del padre Francisco de Rú, que es el delegado del posconflicto por el gobierno, un sacerdote valiosísimo, doctor en filosofía y en teología de los padres jesuitas. En semana publicó sobre el mensaje de esta crisis que estamos viviendo. Y lo que dice Homero, que no es culpable el hombre, es el mismo hombre, que no es culpable Dios, sino el mismo hombre. Y nos dice que nosotros que nos creíamos invencibles, el orgullo del hombre sobre todo, invencibles, y dice, íbamos a cuadruplicar la producción mundial en las décadas siguientes. En 2021, el problema de la humanidad y de Colombia y de los gobiernos, tendríamos el mayor crecimiento en lo que va del siglo. Matábamos 2,000 especies por año, haciendo alarde de brutalidad. Habíamos establecido como moral que bueno es todo lo que aumenta el capital y malo lo que disminuye. Y gobiernos y ejércitos cuidaban la plata, pero no la felicidad. No la felicidad. Se nos hizo normal que el 10% más rico del mundo, dice, Colombia incluida, se quedara cada año con el 90% del crecimiento del ingreso. Habíamos excluido a los pueblos indígenas y a los negros como inferiores. Los jóvenes se habían ido del campo porque era vergüenza ser campesinos. Y esto a veces lo sentimos todavía en nuestro medio. Estábamos pagando investigaciones para arrinconar la muerte, más allá del cumpleaños 150. Y ese es el problema, que viene la muerte. Había preguntas incómodas con esto. Y continuamos con el tema que nos ha traído muy interesante aquí Homero. Para callarlas, inventamos que podíamos prescindir de la realidad. Un escritor, con Baudrillard, que es un filósofo francés, y otros filósofos, nos alienábamos en un mundo desrealizado. Y escogimos líderes poderosos que dejaron de lado la verdad y a Dios. Y nos dimos a consumir cachivaches y fantasías y emociones que entroncábamos en Netflix, en YouTube, Facebook, las celebridades y hasta pornografía de redes donde metimos la cabeza a veces como avestruces. Quedaban los pueblos indígenas y los jóvenes y grupos de mujeres y de hombres que nos decían que habíamos perdido la ruta de la realidad y del misterio, que las condiciones estaban dadas para una fraternidad planetaria. Les decíamos, dice este padre famoso, Francisco de Rú, atrasados y enemigos del progreso. El declararse ateo, que puede ser una decisión intelectual, porque aquí hay muchos, perdónenme, ateos que se da cuenta, que el orgullo, y tengo amigos y hasta relativos, que no creen en nada, pero les llega algo, ahí sí, comienzan a creer. Un deseo intelectual honesto, que son no pocos, una muestra de suficiencia. El no creer en un ser superior es creerse muy orgulloso y suficientes. El Homo Deus en latín, el hombre Dios, fue el título del libro de un famoso escritor que tal vez lo conoce, de Noah Arahi, que devoramos, que dice que Dios no existe. Y ahora vive en la angustia también con esto. Pero de pronto la realidad llegó. El coronavirus nos sacó
de la ilusión de ser dioses. Quedamos confundidos y humillados mirando subir las cifras reales de infectados y muertos, y en países poderosos. Y no sabemos qué hacer ante esta realidad. Arán llamó estos días al espíritu de solidaridad que nos ha despertado, que antes no se vio, este espíritu de solidaridad en el mundo. La vulnerabilidad del hombre, eso que nos hace pensar también, la vulnerabilidad. Y estamos que no estamos definitivamente, no estamos definitivamente seguros nunca, no estamos seguros. En pocas décadas todos habremos ido con o sin virus, COVID-19, todos nos iremos, con virus o sin virus. La panadera de la muerte que llega con este virus, ¿no?, empareja nuestra estúpida apariencia de orgullo y de ser como dioses. Pálida en latín, es un poco de latín. Pálida mors equo pulsate pede. La pálida muerte pone su pie igual sobre todos. La pálida muerte. Y el día que llegue, nadie se lleva nada. Nadie se lleva nada. El día que llegue. No vamos solos. Nos vamos solos cuando morimos. Y esto es lo que está haciendo la mortandad. Y en países, sobre todo, poderosos. Sin tarjetas de crédito. Sin carro. Sin casa. Sin moto. Todos nos vamos. Iremos con lo que hemos sido, eso sí. Como hemos sido en amor, con eso sí. De las únicas cosas, y eso lo dice Elizabeth Kübler-Ross, una famosa psiquiatra americana, la única cosa que nunca pasa para siempre, que nunca termina con nosotros, es el amor. Nos iremos con el amor, dice. La amistad, la verdad y la compasión, con eso nos vamos. Y con lo que hemos sido en mentira, también nos vamos. Lo contrario, lo negativo, en egoísmo, deshonestidad. Así enfrentaremos el misterio y nos recordará o nos rechazará la historia, especialmente a los gobiernos y a los líderes, la historia. Sin embargo, vivir con grandeza la vulnerabilidad es vivir auténticamente solidarios e independientes. Porque allí entendemos que todos somos llevados los unos por los otros, protegidos los unos por los otros, no importa la raza, ni el género, ni el país de origen, ni las clases sociales, ni el dinero, ni la religión. Ese es el mensaje que nos da también el COVID-19. ¿Qué opina de esto, Homero? Es interesante la reflexión, ¿no? Porque, mire, nos deja de entrever que el hombre se olvida de las cosas importantes, ¿no? Y vuelvo y repito, pues Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás te lo añado. O sea, nosotros hacemos de la añadidura un fin. Y entonces pensamos que el medio, que era la parte material, se convierte en fin. Y entonces el hombre comienza a pensar de que si tengo dinero, tengo bienes materiales, ya todo está solucionado. Pero cuando llega precisamente estas situaciones difíciles que no las sabíamos, nadie estaba preparado para ello. ¿Por qué? Porque nos habíamos olvidado de la realidad. Entonces ahí comenzamos a reflexionar, ¿no es cierto? Yo he puesto este ejemplo, pues me da pena decirlo, pero por ejemplo el caso de Ardila Lule. Con toda la plata del mundo que tiene él, hoy está en una silla de ruedas, no puede comer, no puede tomar nada. Y entonces la pregunta es, ¿para qué le sirve todo ese dinero que él tiene acumulado? ¿Por qué? Porque la avaricia llega allá, ¿no es cierto? Mire, estadísticas que dicen de que el 80% de la riqueza está en manos de un 2%, el 80%. ¿Ya? O sea, ¿qué significa? Que solo el 20% de la riqueza está en manos del 98
o 99%. Imagínense, ¿eso qué significa? Una distribución inequitativa. Si esto fuera equitativo, mire, este mundo sería un paraíso para todos. Yo conozco muy bien... Y perdóneme que Colombia, lo que analiza, es el tercer país en el mundo, o el segundo más falto de inequidad. El país, no hay equidad. Usted va a Cartagena, hoteles hermosos, y unas personas, hasta las mascoticas, vi el otro día, muriéndose de hambre. Padre, le decía a usted que también vivió en el valle, conocemos muy bien cómo funciona allá. La mejor tierra, la tierra plana, la mejor productiva, está en manos de 4 o 5 familias, con el monocultivo de la caña. Y el resto está en la loma, y entonces mire esa inequidad que hay allá. Y aquí en Nariño no lo sentimos mucho porque somos minifundistas, ¿no es cierto? Y entonces tenemos pequeñas parcelas, y entonces no sé, pero si usted va al valle, va digamos al Tolima, va a Cundinamarca, si encuentra esas diferencias tan grandes, ¿ya? Y entonces eso es lo grave. Mire, ¿cuánta gente durmiendo bajo un puente porque no tiene 50 metros cuadrados para hacer una casa? Y los otros tienen miles y miles de hectáreas, ¿ya? Y así por el estilo. Mire, aquí por ejemplo, los banqueros, cada semestre, de acuerdo a las noticias que escuchamos, se ganan 5 o 6 billones, con B larga, B de burro, billones. Que eso es una cuestión grandísima, ¿cierto? ¿A costas de quién? Del pobre. El pobre. ¿Por qué? Porque el pobre es el que tiene que andar sacando los préstamos y viviendo esclavo de ellos, ¿no es cierto? Entonces, mire, esa inequidad es la que nos tiene fregados. Esta reflexión es muy interesante porque, mire, al final, como dice un pasaje de la Biblia, al final lo único que vale es lo que comió y lo que bebió. ¿Qué nos está dando a entender? Pues lo que dice el Padre, nada se va a llevar. Puede tener miles y miles de dinero o riquezas y se va como vino. Llegamos desnudos, ¿no es cierto? Ahora la ida pues es paradójico. Le ponen el vestido más costoso y le ponen un féretro costosísimo, sabiendo que eso ya no tiene importancia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque arriba va a llegar desnudo. Entonces es la tremenda realidad de nosotros los humanos, ¿no? Que nos afanamos tanto por el vestido, por el calzado, por las riquezas, sabiendo que eso no es lo importante. Por eso Jesucristo dice, por nada estés afanado, ¿no? Qué hermoso. Por nada estés afanado. Lo que dice también allí, que miran los lirios del campo, dice. Eso es la confianza, pero en Él. Miren los que no tejen ni hilan, y ni siquiera Salomón se ha vestido tan hermoso como es. Porque unas flores, las orquídeas, no hay un vestido así. Y mirad de los comidas, ¿por qué preocuparse? Miren los gorriones, los pajaritos, los curillos que tenemos aquí, que no tampoco siembran, dice, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. Y vosotros, lo que está diciendo, nos preocupamos, nos vivimos angustiados por estas cosas. Sí, es que si nosotros hubiéramos atendido, o sea, el plan de Dios, que era que nosotros íbamos a vivir de la palabra de Dios, ¿no? Y por eso Él nos dio tantos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la vida de Jesucristo, todos los milagros que aparecen descritos, es mostrándonos cómo se vive en el reino de los cielos, ¿ya? ¿Por qué? Porque interesante esto, porque nos da pie para decir, ¿a qué vino Jesucristo, no es cierto? Entonces Jesucristo vino sí a cumplir el plan de que iba a ser crucificado para la justificación de nuestros pecados, para darnos la salvación al que la quiera recibir, ¿cierto? Porque no es obligatoria. Segundo, Él vino a mostrarnos, por eso desde que comienza su ministerio dice, ¿cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo se actúa allá? Y yo siempre he puesto este ejemplo cuando he tenido la oportunidad de dictar una conferencia, es, así como nosotros aquí en la tierra, por ejemplo el caso de Inglaterra, donde todavía subsiste pues la reina, ¿cierto? Ellos manejan unos protocolos, ¿cierto?
unos protocolos de cómo vivir adentro, ¿ya? Entonces, quien no conoce esos protocolos, pues no lo van a dejar entrar allá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues haría cosas que no debe. Inclusive, mire que aquí hay un ejemplo, en ese reino hay un ejemplo de la esposa del príncipe, la que murió, Lady, y ahora un hijo de ella, ¿no? ¿Qué pasa? No se amoldó a los protocolos y rechazó el sistema de ellos, ¿no? Entonces acá también con Dios es lo mismo. Jesucristo, ¿a qué viene aquí a la tierra más del sacrificio de Él para la salvación? Él viene a mostrarnos cómo es, y entonces nos da una serie de pautas. Los milagros es una de las pautas. Entonces dice, mire, en el cielo usted no va a necesitar de estarle quitando la plática a los demás. ¿Por qué? Con solamente el verbo es creador. Y entonces dice, mire, nos da un ejemplo, con 2 peces y 5 panes, alimenta a 5,000 personas mayores sin tener en cuenta en ese tiempo las mujeres y los niños. O sea que eso vendría a dar más o menos unos 15,000 personas. Más los polares. Bueno, eso. ¿Y cómo hizo él? Solamente con la palabra, ¿no es cierto? Entonces, ese es así múltiples de ejemplos. Por ejemplo, cuando hace sanaciones, da sanidad. Es simplemente, como Él es el arquitecto, el creador del cuerpo nuestro, pues restaurarlo es mucho más fácil, ¿no es cierto? Entonces, que perdimos la vista por la edad o por nacimiento, entonces Él devuelva la vista con la palabra, ya, punto. Que así fue desde el principio. Dios dijo, hágase la luz, y hubo luz. Que abra el mar rojo, sepárese en las aguas. Físicamente, intelectualmente es imposible, ¿no es cierto? Pero para Él nada. Pero ¿qué pasa aquí? Entonces aquí nos enseña otra cosa, cuando habla de la fe, ¿cierto? La fe es tener certeza de que van a ocurrir los hechos y tener una convicción de que existe, porque Dios es espíritu, nosotros no lo podemos ver, pero mediante la fe sí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos da una enseñanza. En el mundo material funciona la razón y la lógica, ¿no es cierto? Y por eso nos movemos en el mundo material. Pero en el mundo espiritual, esas dos no funcionan. Allá funciona solamente la fe. Y entonces, si usted tiene fe, dice, si tuvieras fe como el granito de mostaza, que es una semilla pequeña, dice, pues harías que se traslade este árbol al otro lado, ¿no es cierto? Y ahí mismo. Porque Él sí hacía esas obras, ¿no es cierto? Entonces, mire, esa fue la enseñanza linda que Él nos trajo, de saber cómo vamos a vivir allá en el cielo, si aprendemos a vivir aquí. Porque es que si yo no aprendo esas reglas de cómo vivir en el cielo aquí en la tierra, si yo no las aprendo aquí, no voy a poder entrar allá. Sencillo, como el ejemplo de Inglaterra. Si no conozco los protocolos, pues no me dejan entrar allá, porque hago las cosas mal, ¿no es cierto? Y es sencillo. Por ejemplo esto, nosotros aquí en la tierra, mire la corrupción de Colombia, el país más corrupto del mundo. ¿Qué significa? Que pues nos estamos acostumbrados a hacer cosas que no debemos, ¿no es cierto? En otros términos, los humanos normales cometemos robo y los funcionarios un peculado, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos con esas mañas de aquí, en el cielo no hay para qué robar, porque allá no hay propiedad privada, ¿cierto? Pero si usted entra con esa maña de que quiere entrar, porque no lo van a dejar, quiere entrar con esa maña de que sabe robar, es un experto en robar, porque aquí al ladrón bueno se le dice que es inteligente. Se dice, ay, ese tipo, yo me acuerdo cuando Soto Prieto, el primer ladrón de la tecnología, le sacó plata al Chase Manhattan, siendo plata de Colombia. Decían, no, ese tipo no es ladrón, es el más inteligente del mundo. ¿Por qué? Porque utilizó el sistema tecnológico para enriquecerse. Y de ahí en adelante ha venido siempre así. Entonces, pero allá no, mire. Allá por más que usted se la pique de vivo, si lleva esa mancha de ser ladrón, no lo dejan entrar. Por eso Dios dice que al final, cuando venga a hacer la cosecha, la segunda vez que venga Jesucristo a llevar a los suyos, dice que solamente va a ver el corazón. Porque aquí es bueno entender que la Iglesia Católica habla de virtudes, ¿no es cierto? Y las virtudes son
que cuando yo era ladrón y dejo de ser ladrón, ahora aparece algo, la contraposición, que es la virtud de ser honrado. Y así por el estilo, ¿no es cierto? Que somos lujuriosos, que andamos en los prostíbulos, fornicando por un lado por otro. Pero cuando yo dejo eso, entonces aparece la castidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tenga esas virtudes, o sea, esa forma de vida ya correcta, ahí sí las puertas de los cielos se me abrirán, para yo poder vivir allá. Porque de lo contrario, nadie. Por eso es que cada uno nos vamos a excluir al final, ¿cierto? No es que a usted lo va a mandar allá abajo, no, usted mismo se va a excluir. Y por eso hay unos pasajes interesantes que dicen, cuando uno muere, hace una retrospección de toda su vida, ¿no? Y entonces usted mismo dice, sí, yo ¿puedo subir o no puedo subir? Bien, concluimos con esto, siguiendo estos temas, fuimos con la verdad dura que nos existe, la verdad que es, en filosofía se define como Tomás de Aquino, un filósofo, dice, la conformidad del pensamiento con el objeto, y buscamos la verdad en esto. En la Comisión de la Verdad de Colombia oímos con frecuencia que es un error buscar la verdad de lo que pasó en el conflicto, hablando del conflicto que tenemos, ¿no? El conflicto que estamos situando y que le atañe mucho a nuestro pueblo de Samaniego. Dejen eso así, dicen. Es la expresión proveniente muchas veces de temor auténtico, pero la realidad de la pandemia muestra que no podemos escapar de la verdad. No podemos escapar de la verdad. Que tenemos la responsabilidad de esclarecerla. Por eso la pregunta mundial hoy es sobre la verdad del COVID-19. ¿Qué elementos la componen? ¿Qué elementos lo componen? ¿Cómo se expande? ¿Cómo se puede detener? No aceptamos que nos digan que posiblemente es el montaje de un susto, que a lo mejor en un mes habremos salido de esto, que con el rezo, unas novenas, se cura. No nos sirven suposiciones, ni ilusiones, creencias sí, y lo que dice aquí es que nos hace pensar, necesitamos saber la verdad. Continuamos con este tema y gracias por escucharnos.